Muy bien, continuando con la ley de Dalton, vamos a dejar ahorita un poquito de lado, bueno, apartado la hipótesis de Avogadro para gases ideales que ya explicamos en el video anterior. La ley de Dalton, que también recibe el nombre de presiones parciales, fue establecida por John Dalton en el siglo XIX. Él trabajó con experimentos de mezclas de gases, los cuales se comportaban de una manera ideal. Por eso es que todavía estamos con esto de gases ideales, a comparación de los gases reales, que eh, se manejan con otro tipo de supuestos y con otro manejo matemático, que vamos a ver más adelante. Él, como lo estaba diciendo, mezcló, ¿sí?, en un recipiente un gas de tipo A, un gas B, un gas de tipo C, ¿sí? O sea, podríamos decir que mezcló oxígeno, nitrógeno, argón, por ejemplo. Ajá. ¿Y qué es lo que él vio? ¿Qué es lo que él concluyó? Que si sumábamos la presión parcial, ¿sí?, de oxígeno, la presión más la presión parcial de hidrógeno, más la presión parcial de nitrógeno, pues si yo sumaba esto me iba a dar una presión total, que bueno, nos parece algo lógico, pero en el momento pues había que especificar, ¿sale? O sea, de ahorita a lo mejor nosotros decimos, pues sí, si mezclas todo, pues lógicamente te va a dar una presión total. Bueno, hasta ahí yo creo que todos lo entendemos. Y bueno, a esto le llamamos presiones parciales, que es la presión que cada uno de estos tipos de gases aporta al sistema. Eh, este símbolo que se llama sigma mayor, quiere decir sumatoria. Entonces, todo esto se puede expresar de este modo, en donde la presión total nos dice que va a ser igual a la sumatoria de PI, ajá, en donde PI en este caso es la presión parcial de cada uno de los gases que existen. Para un gas ideal, nosotros tenemos que la presión total, y esta es una fórmula nueva, si es una fórmula que apenas nosotros estamos viendo, no la habíamos checado, la presión total va a ser igual a el número de moles, que ya sabemos a qué se refiere, cuál es el número, o sea, a qué se refiere el número de moles, y chequen, aquí es total, presión total va a ser igual a la multiplicación del número de moles por R, por la temperatura entre volumen. R es una constante, que es la constante de gases ideales, y y que vamos a ver más adelante cómo es que se obtiene esta ecuación. Pero bueno, presión total en este caso está denotada por PT, NT, número total de moles. Y al igual que con la presión que tenemos aquí total, nosotros podemos segmentar, ¿sí? Podemos, por así decirlo, segmentar el número de moles. Es decir, el número total de moles va a ser igual a el número de moles de la especie A más el número de moles de la especie B más el número de moles de todas las especies, ¿sale? Entonces, esta ecuación es para la presión total. Ahora, para la presión parcial, ¿sí? Para la presión parcial, nosotros podemos denotar aquí con una I, ajá, en donde podemos decir la presión parcial de X gas es igual al número de moles de ese gas en específico por la constante de gases ideales, que se aplica para todos, por la temperatura entre volumen. Aquí no nos vamos a hacer así como que así que con mucha confusión. Esta es una fórmula que vamos a ver más adelante cómo es que se obtiene. Y aquí el punto es el siguiente. Si nosotros dividimos la ecuación 2 entre la ecuación 1, es decir, yo la presión total, ajá, ¿sí? ¿Cómo se llama? Así que todos los términos de la presión total, que en este caso sería un simple despeje, presión total va a ser igual a NT por RT, y si en este caso volumen se mantiene en este término, ¿sí? Y yo divido la presión
de una sola especie respecto a la presión total, pues voy a tener constantes, que es lo que le decía anteriormente. Voy a tener términos similares arriba, términos similares abajo, y vamos a observar que yo voy a tener en el numerador RT entre V y en el denominador RT entre V. Entonces estos términos, ¿qué número nos van a dar? Nos va a dar 1, y el 1 pues no se escribe, eso ya lo habíamos visto. Yo tengo aquí R entre R, pues lo elimino. T entre T lo elimino. V entre V lo elimino. Y lo que nos está diciendo la hipótesis de Avogadro para, eh, para los gases ideales es que si yo divido precisamente la presión que me está generando una especie de un gas entre la presión total, voy a obtener una fracción, ¿sí? Una fracción, es decir, como, así como si dijéramos 3/4, 8/6, 1/2, en fin, hace ese tipo de fracción, este, a partir de estas presiones. Y voy a tener que, si yo elimino estos términos, voy a tener presión inicial entre presión total, no, presión específica de un gas, entre la presión total va a ser igual a el número de moles de esta especie entre el número total. Y si en lugar de PI entre PT yo escribo XI, pues voy a tener que la presión en sí me la está generando el número de moles, ¿sí? Es decir, el número inicial de moles entre el número total. Y como toda fracción, la sumatoria de todas estas fracciones y de esta fracción mol me tiene que dar 1. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque vamos a hacer ejercicios y para hacer nuestras comprobaciones nosotros vamos a tener que sumar y nos va a dar un número 1, ¿sí? Porque es una fracción, la fracción al final, el 100% va a equivaler a 1. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, muy fácil ahora sí que de analizar. Yo tengo 5 moles de nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno en sí pues es diatómico, muchas veces vamos a ver aquí que está O2, N2, H2, ¿por qué? Porque en la naturaleza no pueden existir como tal en la tabla periódica, es decir, no puedo tener N y que esté así nada más, ya que es muy reactivo, pues entre él mismo reacciona y vamos a tener aquí N2. Bueno, tenemos 5 moles de nitrógeno y tenemos 5 moles de helio, ¿sí? O sea, ya nos están dando aquí los moles, no nos tenemos que preocupar. ¿Cuánto es los moles totales que yo tengo? Bueno, tengo 5 moles más 5 moles, vamos a suponer que están en un recipiente, en un contenedor. En este contenedor yo voy a tener 10 moles totales, ¿sí? 10 moles totales van a estar ahí, 10 moles totales. Entonces, mi fracción mol, ¿sí? Por eso es que digo, también ahí viene en el, ¿cómo se llama? En el formulario, pero ustedes pueden, o sea, marcarlo, remarcar, hacer otra vez el formulario, irlo poniendo poco a poco, en fin. La fracción mol nos está diciendo que yo tengo un número total, que de hecho aquí ya están 10 moles, y la fracción mol, que de hecho se trata la ley de Dalton de presiones parciales, la fracción mol va a ser el número de esta especie en individual respecto al número total, es decir, en ambos casos yo tengo 5 moles. Si yo sustituyo 5 moles entre 10 moles, pues el resultado va a ser 0.5 como fracción mol, ¿sí? Y la fracción mol no tiene una unidad, no tiene tal cual una unidad. ¿Por qué? Porque las fracciones, pues, son independientes de unidades. Y si yo sumo, vamos a suponer que en lugar de xy yo pongo x n2, ajá, y también pongo XHE de helio y sumo 0.5 más 0.5, pues la suma me va a dar 1. Este es el ejemplo fácil, ¿sale? Es el ejercicio fácil, es nada más para entender a qué se refieren. Si se sustituye la ecuación que habíamos visto, que presión inicial
eh, pero no, otra vez presión inicial, presión individual, sí, presión individual de un este, de un compuesto, entre la presión total va a ser igual a fracción mol o xi. Ajá, en la ecuación 3, o sea, si sustituimos aquí 4 en 3, voy a tener que la ley de Dalton me va a decir que la presión, la presión individual, ¿sí? La presión de un gas ideal va a ser igual a la fracción mol por la presión total. Yo sustituí estas dos ecuaciones. ¿Por qué? ¿Por qué las igualo? Porque bueno, yo tengo que PI entre PT va a ser igual a NI entre NT. Es decir, XI va a ser igual a NI entre NT. Es decir, PI entre PT va a ser igual a XI. Analícenlo con calmita, chequenlo. ¿A qué se refiere esto? Nada, o sea, es una igualdad, o sea, NI entre NT y NI entre NT, aquí lo tenemos, sustituimos, o sea, en lugar de poner aquí NI entre NT, pues pongo XI, háganlo en su libreta, no hay, ahora sí que no hay otra cosa, aquí está, PI entre PT va a ser igual a XI, entonces, ¿qué quiere decir? Que PI entre PT va a ser igual a XI, ¿sí? Entonces pongo aquí XI, despejo la presión parcial y me está diciendo que la presión parcial va a ser igual a la fracción mol de ese gas por la presión total del sistema. Y esto es la ley de Dalton. ¿Ok? Vamos a trabajar unos ejercicios de la ley de Dalton. Pueden ponerle pausa y sacar algunas conclusiones. Es decir, dependiendo el ejercicio que nosotros tengamos, podemos en algún momento utilizar esta ecuación o tal vez esta o tal vez esta, ¿sí? O sea, dependiendo de los datos que nosotros pudiéramos tener en algún momento, como vamos a verlo a continuación. Miren, aquí tenemos ya el ejercicio complicado, pero más que complicado, tiene que llevar un orden, ¿sí? O sea, no está así tan difícil. Ustedes chequenlo, están las hojas escaneadas, pásenlo a su problemario, ya no digo que a su libreta, así que a su problemario, porque es lo que me tienen que entregar. Estos ejercicios también cuentan, ¿ok? Y dependiendo del número de ejercicios que entreguen, pues va a tener una proporcionalidad igual. 100% de ejercicios entregados, pues tienen sus puntos, que son 30, 40 puntos, no sé. Y así, si son menos ejercicios, pues va a disminuir, ¿no? La calificación. Igualmente, chicos, pues yo voy a pedir con tiempo estos ejercicios para comparar los escáneres y que no sean los mismos. Si son escáneres iguales, pues aquí está en video. No se acepta ninguno de los dos. Cada quien tiene que hacer sus ejercicios. Miren, tenemos este ejemplo. Vamos a explicarlo, vamos a detallarlo. Dice, una mezcla de gases ideales, lógicamente, porque estamos ahorita con lo de gases ideales, contiene 100 gramos de hidrógeno y 100 gramos de nitrógeno. Bueno, para empezar, pues está algo, vamos bien, porque dice que son 100 gramos en ambos tipos de gases. Suponiendo conducta de gas ideal, ya lo especifico, nos piden calcular el volumen. Si la presión es de una atmósfera y la temperatura es de 25 grados, nos está diciendo que obtengamos también las fracciones molares y presiones parciales de cada componente. Es decir, esto, ¿sí? O sea, nada más es cuestión de que ubiquen qué fórmulas van a utilizar, vamos a ocupar. Entonces, ¿qué datos tengo? Bueno, tengo masas, ¿sí? De hecho, también es bien importante aquí la hipótesis de Avogadro, por eso es que, o sea, la mencionamos, es bien importante, ¿por qué? Porque relacionamos la masa con el peso molecular y la división de la masa entre el peso molecular, pues nos va a dar el número de moles. Entonces es bien importante todas las formulillas que tenemos aquí para hacerlo del modo más
sencillo tenerlas a la mano y si de repente las ocupamos, pues son las que vamos a emplear. Bueno. Entonces tenemos masa, 100 gramos de hidrógeno y de hecho ya en lugar de poner I o de poner NI, pues ya ponemos aquí de qué se trata. En este caso es hidrógeno y en este caso es nitrógeno. Yo tengo masa de hidrógeno, así se especifica como subíndice, masa de hidrógeno diatómico va a ser igual a 100 gramos. Masa de nitrógeno diatómico va a ser igual a 100 gramos. La presión total, ¿ok? La presión total es de una atmósfera. Ajá. Es decir, yo mezclo 100 gramos de hidrógeno y mezclo 100 gramos de nitrógeno, la presión total va a ser de una atmósfera. Obvio, cada especie va a generar su propia presión, que es lo que estamos viendo con la hipótesis de Avogadro, ¿sale? La temperatura es de 25 grados centígrados, que vendrían siendo 298.15 grados Kelvin. Esto ya también ya lo trabajamos, ya lo vimos. La pregunta es, ¿cuál es el volumen que ocupará estas especies y esta especie? ¿Cuál es el volumen bajo esta presión? Si en un cilindro, ¿cuál es el volumen que nosotros utilizaríamos, ¿no? Y también dice, bueno, pues de pasadita, calcúlame las fracciones molares y las presiones parciales de cada componente. Fracción molar es esto, fracción mol. Podemos obtenerla de dos modos. Bueno, XI es igual a N, bueno, de un solo modo. NI, número de moles individuales entre el número de moles totales. Y bueno, está denotada como XI o, bueno, a partir de las presiones, sacar algunos datos. ¿Sí? O sea, cualquiera de los dos podemos obtener los valores. Ahora bien, ¿qué fórmula vamos a utilizar? En termodinámica no hay como, ahora sí que como en los ejercicios que les pasé, estos nada más fueron como, ahora sí que para ganar confianza, que espero que los hayan hecho y ganen esa confianza, pero en realidad nunca nos especifican, o sea, nunca nos especifican, vas a utilizar ley de Boyle, vas a utilizar ley de Charles, vas a utilizar ley de Lusac, no, o sea, no, la ley de presiones parciales no nos especifican qué. Ahorita sí es el tema, pero muchas veces pues no. Nosotros ya más o menos tenemos que ir viendo qué fórmula vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la ley de gases ideales, ¿sí? Esta ley de gases ideales que tiene como característica que estamos tomando en cuenta el número de moles. Y les repito, más adelante vamos a ver cómo es que se obtiene esta ley de gases ideales, ¿sale? Pero de inicio, bueno, yo tengo una presión total, sí tengo una presión total. Tengo un número de moles totales, lo puedo obtener, no me lo dicen, pero lo puedo obtener. Es decir, voy viendo ¿cómo se llama? Ahora sí que la ecuación y puedo utilizarla. Tengo R recuerden, si no, bueno, otra vez se los digo, es una constante, tiene un valor que de hecho es 0.821 atmósferas por litro entre mol por grado Kelvin. Son las unidades que se manejan. Y la temperatura. ¿Tengo la temperatura? Sí, tengo la temperatura del sistema. Y tengo la presión total. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer, chicos? Me piden el volumen. El volumen simple y sencillamente, puesto que tengo 1, 2, 3, tengo los 4 valores. El volumen lo despejo. Está multiplicando, está dividiendo, lo voy a pasar acá. Multiplicando, ahora esta presión que va a estar multiplicando, pues la paso dividiendo. No me complico de ningún modo. Entonces yo voy a tener que volumen, ¿sí? O sea, si aquí pongo volumen y aquí pongo presión, va a ser igual a el número de moles totales. ¿Y cómo yo puedo obtener el número de moles totales? Bueno, puedo obtenerlo a partir de ahora sí que de este dato. Y déjenlo pongo en Paint porque... sí, aquí está, perdón, aquí está. No hay que ponerlo en Paint. El número de moles. A ver, yo tengo la fórmula esta de... Número de moles va a ser igual a masa entre peso molecular.
Entonces, ¿cuántos gramos tengo? Tengo 100 gramos, ¿es correcto? Tengo 100 gramos de hidrógeno. Aquí está, 100 gramos de hidrógeno. Bueno, y lo divido entre el peso molecular, dado que es diatómico y nosotros, o sea, podemos ver en la tabla periódica que de hecho el número molecular, perdón, el peso molecular es de 1 gramo por mol, pero es diatómico. Entonces, ¿cuál es el peso molecular? ¿Cuánto va a pesar un mol de hidrógeno? Es decir, van a pesar 2 gramos. Déjenme conecto a internet para checar lo de la tabla periódica. Muy bien, aprovecho para presentar esta tabla periódica, que estaría bueno que la añadieran en marcadores. Y bueno, decíamos que ¿cuál es el peso molecular del hidrógeno? Bueno, el peso molecular del hidrógeno, lo seleccionamos, va a ser de 1. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, quiere decir que un mol de hidrógeno, es decir, 6.23 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, van a pesar 1 gramo. Eso es lo que quiere decir. De hecho, este numerito, por ejemplo, ¿y por qué? ¿Por qué pesa 1 gramo? ¿Por qué pesa 1 gramo? Esto, bueno, es el elemento más pequeño, como podemos ver aquí. Solo tiene un protón y un electrón. Sin, por ejemplo, aquí tenemos bromo. Bromo tiene un número de peso molecular de 35. Aquí está. ¿Qué quiere decir 35? Que un mol de bromo va a pesar 35 gramos. ¿Y cuántos átomos va a tener? Pues los mismos átomos que el hidrógeno, 6.23 por 10 a la 23. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso, el hidrógeno, como podemos observar, nada más está aquí como H. Ajá, dice H. Dice aquí H. Pero en nuestro ejercicio tenemos H2 porque está de forma diatómica. Entonces, en lugar de 1 gramo por mol, que es lo que pesaría un mol de hidrógeno, pues van a ser 2 porque está aquí como 2. ¿Sale? Entonces, si yo divido 100 gramos, que es lo que tengo, entre 2 gramos por mol, que es el peso molecular, pues hagan la división y les va a dar 50 moles. El nitrógeno, al contrario, pues pesa 14, aquí lo tenemos. Ah, no, pesa 7. Va a pesar 7. De forma monoatómica, pero aquí lo tenemos de forma diatómica. Nitrógeno, son... A ver, espérenme. No, perdón. Aquí estamos. Aquí me equivoqué, perdón. Aquí estamos viendo otra cosa. Esta va a ser la posición en la que están el hidrógeno. Nada más que ahorita coincidió en que era 1. Pero aquí el nitrógeno, de hecho, tiene un peso molecular de 14. Esta es la posición, perdón. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero en sí el nitrógeno tiene una masa atómica de 14. ¿Ok? Me estaba confundiendo porque no, no tenía los otros numeritos y sí, ya me había confundido. De hecho, nuevamente, mira, aquí tenemos el hidrógeno, tenemos una masa atómica, ¿sí? Un peso molecular de 1. Ajá. Es decir, que un mol de hidrógeno va a pesar 1 gramo. En el caso del nitrógeno, tenemos aquí, como nos está diciendo, la masa atómica de 14. Quiere decir que un mol de nitrógeno va a pesar 14 gramos, pero nosotros tenemos 2. Vamos a ver otro ejemplo, el de sodio. El de sodio ocupa la posición 11, que era lo que me estaba confundiendo, pero en sí su masa atómica es de 23, ¿sí? De 23 quiere decir que un mol de sodio pesa 23 gramos. De potasio, que ocupa la posición 19, que lo podemos ver, la posición 19 en la tabla periódica, es de 39. Un mol va a pesar
39 gramos. Bueno, vamos a regresarnos con el nitrógeno. El nitrógeno monoatómico va a pesar 14, un mol de nitrógeno monoatómico va a ser 14 gramos, pero nosotros tenemos 2, ¿sale? Tenemos 2, entonces van a ser N2, aquí tenemos 28 gramos por mol, es decir, un mol de nitrógeno diatómico van a ser 28 gramos por mol. Si yo divido los 100 gramos entre el peso molecular, pues me va a dar que el número de moles, ¿sí?, de este nitrógeno diatómico es de 3.57 moles. Ahora, ya obtuvimos el número de moles individual. El número de moles total va a ser la suma de 50 más 3.57. Y voy a tener aquí 53.57 moles totales, que es lo que ocupo aquí, número de moles totales por R, que es una constante que va a valer 0.0821 atmósferas por litro, mol por grado Kelvin, por la temperatura, que es 298.15 grados Kelvin. Todo esto dividido entre una atmósfera, ¿sí?, que es la presión que tiene el sistema. Yo aquí tengo moles en el numerador y aquí moles en el denominador, entonces estos moles se eliminan con estos moles. Atmósferas que está en el numerador aquí, con este que está en el denominador, lo eliminamos. Grados Kelvin que está en este numerador y grados Kelvin que está en este denominador se eliminan y nos van a quedar solamente unidades de volumen, que en este caso son litros, ¿ok? Entonces, yo tengo un volumen a esta presión de estos dos elementos, nitrógeno e hidrógeno, de 1311.30 litros, ¿ok? Entonces mi volumen va a ser de 1311.30 litros. Yo multiplico 53.57 por esto y lo divido entre 1, pues mi volumen va a ser de 1311.30 litros. Ahora, ya tengo el volumen, ya tengo cuántos moles hay de hidrógeno, cuántos hay de nitrógeno, ya tengo el número de moles totales. Me está pidiendo ahora el ejercicio que calcule las fracciones molares, y la fracción mol y las fracciones parciales de cada uno. Entonces, antes que nada, pues tengo que saber cuál es la fracción mol. La fracción mol va a ser igual a el número, ¿sí?, de moles individuales entre el número de moles totales de mi sistema. Entonces, bueno, la fracción mol de hidrógeno va a ser 50 moles, que es lo que tengo de hidrógeno, entre 53.37 moles totales, ¿sí? Y la fracción mol del nitrógeno va a ser igual a el número de moles de nitrógeno, que es 3.57, entre 53.37 moles. Y esto, si yo lo divido, me va a dar, en el caso de hidrógeno, puesto que podemos ver que hay una mayor cantidad de moles, va a ser de 0.937. No tiene unidades. La fracción mol no tiene unidades. ¿Por qué? Porque moles entre número de moles se eliminan, ¿sí? Estas unidades dan 1, ¿sí? O sea, se van a dividir y pues nos va a dar un 1. Y el 1 no se escribe. Entonces la fracción mol va a ser de 0.937 y la fracción molar del nitrógeno apenas es de 0.063. Si ustedes suman 0.937 más 0.063, les va a dar un valor que va a ser 1, ¿sí? O sea, la fracción de todo esto nos tiene que dar un valor que es 1. Ahora, ya tenemos la fracción mol. Nos está pidiendo calcular la presión parcial, es decir, qué presión de una atmósfera, cuánto está aportando el hidrógeno, cuánta presión está aportando el hidrógeno y cuánta presión está aportando el nitrógeno, ¿sí? Bajo estas condiciones, cuánta presión cada uno me está aportando. Bueno, para esto utilizo esta ecuación, que es la ley de Dalton. ¿Por qué? Porque ya tengo la fracción mol, tengo la presión total y bueno, estoy buscando la presión parcial, ¿sí? O sea, de esto se trata. La ley de Dalton
sobre presiones parciales nos dice que la presión total va a ser igual a la sumatoria de la presión de A más la presión de B más la presión de C, en fin, ¿sale? De ahí empezamos. Voy a sustituir presión parcial de hidrógeno, ¿sí? PiH2 va a ser igual a la fracción mol del hidrógeno, que es de 0.937, por la presión total, que es de una atmósfera. Entonces esto va a ser igual a, yo multiplico y me va a dar 0.937 atmósferas. Y la presión parcial PiN2 del nitrógeno va a ser igual a 0.063 por una atmósfera. Y bueno, si yo multiplico atmósferas por esto que no tiene unidades, pues me va a dar unidades, y en este caso, como es el ejercicio más fácil, va a coincidir en que son valores similares, solo con este sí tiene unidades y este no tiene unidades, la fracción mol, pero este sí tiene unidades. Si yo sumo 0.937 más 0.063, me va a dar una presión total que va a ser igual a una atmósfera. En este caso, repito, pues nos está coincidiendo porque es el ejercicio fácil. Bueno, hasta aquí voy a explicar este ejercicio y voy a continuar con otro video, ¿ok?